Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios me le bendiga. Aquí tomando mi cafecito para poder conversar con ustedes. Qué bueno es Dios. No solamente por el café, sino por este momento que nos permite pues agradarle a Él y tener un tiempo de comunión. Bueno, quiero invitarles primeramente para que hagamos oración y pidamos a Dios para que el mensaje de esta mañana sea de bendición para nuestra vida y sea el Espíritu Santo quien nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este bello día. Gracias por bendecirnos y gracias por todas las cosas que tú nos das. Ahora pedimos, Señor, que tu bendición nos acompañe y que la iluminación de tu Espíritu Santo nos haga comprender y entender y llevarlo a nuestra vida para aplicarlo. Gracias por estar aquí presente y gracias por bendecirnos. Ahora abre nuestros corazones para atender a tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, prosigamos pues en el estudio que estamos teniendo. En estos días, esta semana, hemos estado estudiando acerca de Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan. Y los invito para que quisieran pues seguir acompañándonos en los estudios de Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan. Es agradable estudiar la palabra y más esta epístola que es interesante, porque nos habla de nuestra vida diaria, especialmente en relación pues a la comunión con nuestro Padre Celestial. Leía en una oportunidad una historia de una mujer que había conocido a su hijo por su caminar. Tremendo, ¿verdad? Es decir, su hijo había sido raptado y en una oportunidad, en la búsqueda que ella tenía y buscaba a su hijo continuamente, su esposo ya había dicho pues que nunca más era imposible poderlo conseguir. Ella seguía insistiendo y en una oportunidad un niño tocó la puerta para venderle unos dulces y ella lo atendió y le compró los dulces al niño, pero cuando el niño volteó, que iba saliendo de su casa, que iba hacia la calle, ella lo miró por detrás y vio su caminar. Y sabe, por su caminar, ella comenzó a deducir que ese podía ser su hijo. Y fue hasta que investigó y ese era su hijo. Vivía a una cuadra que había sido raptado, pero ella no sabía y no le encontraba. Ya su hijo tenía 7 años de edad. Y por el caminar supo que era su hijo. Qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia. Pero nos permite a nosotros esta experiencia también saber muchas cosas de nuestra vida. Nuestro caminar nos dice a nosotros de nuestra relación con Dios. Es decir, la gente nos conoce a nosotros por nuestro caminar. Y por eso que es muy interesante poder nosotros también conversar acerca de lo que es esa comunión con Dios y en especial acerca del impacto del caminar en comunión con Dios, o sea, lo que significa, lo que es y lo que nosotros podemos alcanzar a través de esa comunión con nuestro Padre Celestial. La comunión, como la misma Biblia lo expresa, es la coinonía que nosotros podemos sentir, la relación que podamos tener, la común, porque eso es lo que significa el hecho de la coinonía, de la comunión, el hecho de que juntarse acerca de o para tal propósito, porque tenemos en común tales cosas, y esto es lo que significa pues especialmente lo que es la comunión. Y esencialmente cuando Juan escribe Primera de Juan, él está tratando con ellos muchos aspectos que tienen que ver con su vida. Y nos hace pensar de varios aspectos que en la vida cristiana se enfocan principalmente ese significado que él quiere que nosotros tengamos en cuenta y lo valoremos en nuestra vida. Juan habla de varios aspectos y especialmente en los temas que él quiere enfocarnos acerca de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. ¿Y qué tal tu relación con Dios? Bueno, hablemos un poco de esa relación con Dios y seamos francos en esa relación con Dios, tú y yo, y especialmente con nuestro Dios, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando hablamos de esa relación con Dios, Él dice dos aspectos que son muy importantes. Uno es, cuando está hablando en el capítulo 1, uno es hablando de la transparencia de nuestra relación con Dios, es decir, que nosotros no podemos tener nada oculto, porque si tenemos algo oculto, que nos engañamos somos nosotros mismos y le mentimos a Dios, y entonces estamos en peligro. Y en segundo lugar, está hablando algo muy interesante en el capítulo 1, es de la actitud correcta de nuestra relación con Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces nosotros tenemos que andar en esa relación. Y cuando hablamos, por cierto, de esto, yo quisiera invitarles para que podamos entonces
a verlo esto a través de un hombre que nos dio ese ejemplo de vida, de esa relación con Dios, que caminó con Dios. Y qué bonita expresión, caminó con Dios en esta relación. Dice el versículo del capítulo 5, versículo 20, versículo 24 de Génesis, hablando de este hombre que quisiera invitarle, y dice, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Fíjense de las edades que estamos hablando. Y dice el versículo 22 del capítulo 5, dice, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Imagínense la cantidad de años que pudo haber pasado, pero lo interesante es que vivió 365 años, y a la edad de 65 años fue que tuvo a Matusalén, que vivió 900 y tantos años. Que ahí lo dice la palabra de Dios y los versículos que ustedes pueden seguir adelante. Y si fueron los días de Noé, de 375 años, caminó pues Enoc con Dios, y dice, y desapareció porque Dios lo llevó. Es interesante lo que la Biblia nos habla de la vida de Enoc, principalmente el hecho de que caminó con Dios, y luego entonces que menciona allí, en ese caminar, caminando con Dios, desapareció. Nos llevan de varias cosas para ver ese significado, lo que podemos interpretar de la palabra de Dios para nuestra vida, porque nos enseña. Primero, nos habla acerca de ese hombre, y segundo, de esa relación con ese Dios, de comunión con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6, son tres pasajes en la Biblia que nos hablan de Enoc. Y el versículo 5 del capítulo 11 dice así, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira la expresión como dice la palabra de Dios, por haber agradado a Dios, en una comunión, en una relación tan hermosa, tan especial con Dios. Y el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí pues nos da el testimonio de lo que es la vida de Enoc. Así que cuando hablamos de la vida de Enoc, entendemos algo muy interesante, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6 del pasaje del capítulo 11 que estamos leyendo. Número 1, entender de que Enoc creyó en Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay que creer primeramente que le hay, que existe. Y esa fue la principal parte que Dios valoró en Enoc. El hecho de que él creía en un Dios verdadero que existía, que era real y que se podía comunicar con él. Y fíjense, dice la palabra de Dios que agradó a Dios. Mencionando esto es porque Noé tuvo pues testimonio de haber agradado a Dios, y ese era el impacto que estaba ocasionando de esa comunión, de esa relación con Dios, para que impacto que pueda también nosotros llevar a otras personas. Esta era la parte que deseaba también Juan cuando estaba hablando a sus hijitos y a los allá en primera de Juan, a las iglesias que estaban acompañando para leer, para que entendieran, porque él estaba ocupándose su vida para que llevaran a una relación con Dios. Pero siguiendo acá en este pasaje, para relacionarlo en lo que Dios quiere construir en nuestra vida, quiere construir en ti, quiere construir en mí, en una relación profunda con Él. Es lo que Él está diciendo. El caminar con Dios era un testimonio que Él era acepto delante de la presencia de Dios. Es decir, lo que Él hacía, sus actos estaban en comunión con Dios, eran transparentes. Y esto es la parte interesante, porque su fe era transparente, porque su fe era real, porque le creyó a Dios y estaba en una compañía tan agradable a Dios que agradaba a Dios. Entonces estuvo satisfecho de su compañía, en su presencia, en la comunión con Dios, porque allí estaba hablando con Dios Padre Celestial. Buscar la relación con Dios significa entonces buscar la santidad de Dios, buscar la pureza, la justicia de Dios. Bueno, esto es lo que entendemos, el hecho de poder entonces comprender que Enoc creyó a Dios. Y creyó porque sabía que existía, creyó porque sabía que Dios podía hacer las cosas, creyó en la relación de un Dios personal que se relacionaba con Él y se comunicaba con Dios. Qué hermosa experiencia. Creyó entonces a Dios de saber de que Dios era el que recompensaba,
y que en Dios nosotros pues tenemos todos los resultados y las bendiciones. En 1 Crónicas capítulo 28, versículo 9 dice la palabra de Dios, allá David hablando a Salomón, a su hijo, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La expresión más bonita es esta, la que podemos encontrar. A Dios le agradó Enoc, sus hechos, sus actos, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que lo veamos. El Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Proverbios 8:17 dice también: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El agrado de Dios es esa relación de una compañía, de una relación perfecta, de una amistad con Dios, para que nosotros le podamos buscar en compañía. Y qué bonito cuando Él habla ese testimonio de un hombre, y Él está hablando de no. ¿Pudiera hablar Dios de nosotros? Bueno, eso sería parte nuestra, de poder entonces ir a mayores niveles, que es lo que quiere que Juan, que nosotros tengamos. Enoc caminó con Dios, dice las Escrituras. Dicen allá en la palabra: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Expresión que la Biblia está usando, el hecho de que la comunión está allí, el hecho de estar en acuerdo a la expresión del otro, y en este caso de Dios. Él estaba de acuerdo en todo lo que a Dios se refería en su vida y había aceptado. Y estoy hablando de un hombre que ha dado testimonio de que caminó con Dios 365 años. Oye, miren, no estamos hablando de un año. Las personas nuevas, cuando comienzan, a los 6 meses están como que desanimados, que esto y aquello, Satanás comienza a tocarlo y que comienza entonces a enredarlo. Pero aquí estamos hablando de un hombre que duró 365 años y hasta el final todavía dice las Escrituras, y siguió, como que dice, siguió caminando con Dios. Anduvo con Dios y siguió y salió de esta tierra caminando con Dios. En una relación tan hermosa a lo que la Biblia da testimonio de este hombre al caminar con Dios. Significa entonces que vivía una vida de intimidad con Dios. Deseaba los mandamientos de Dios y veía los mandamientos de Dios como una expresión perfecta de Dios en su vida, que él quería cumplir. Es un deseo que incrementó a lo largo de toda su vida, de relacionarse, de amar a Dios. Fue verdadero, y como dice allá en Primera de Juan, el hecho de que no había diferencia, era transparente en esa relación con Dios. Es decir, su vida fue distinta, y eso es lo que Juan también está diciendo ahí en Primera de Juan, que nuestra vida sea distinta, y la vida de Enoc fue distinta, que agradó a Dios. Y miren, no importaba tanto quién lo dijera, humanos, importa es quién lo dice, Dios. Y fue así que la bendición fue lo último que él obtuvo. No anduvo con simulaciones, fue agarrado, establecido en la mano de Dios. Tanto fue así que pudiéramos estar conversando ahora el cuarto punto que le estoy conversando en este caso, y esto es que no te estableció un ejemplo. Para él, la vida de él fue de influencia en el hecho de su relación con Dios, y lo vemos expresado en la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 6, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pero ¿por qué cito Noé? Porque Noé, estamos hablando de la descendencia de Enoc, y cómo él Enoc influyó en la descendencia. Miren, algo muy importante, lo que él tomó, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan tomar de nuestra descendencia, que puedan decir: papá era aquello, mi abuelo fue aquello. Yo puedo decir de mi mamá y de mi abuela, siempre apegadas a la palabra de Dios. Pero de nosotros, ¿quién hablará? Lo importante que estaba aquí, una parte interesante, era el hecho cómo él influyó a través de su ejemplo, porque su comunión con Dios fue inalterable. Y la relación más perfecta que el hombre pudiera tener aquí en la tierra es esta, el hecho de tener una relación con Dios. Otro aspecto, y ya para ir cerrando, dice la palabra de Dios que él, hablando de que predicó la palabra, y esto es lo que se menciona en Judas, para mencionarnos a nosotros. 14 dice, de Judas 14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas doncellas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos
de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense, hasta habló la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios. Y por eso nosotros podemos decir algo muy interesante en esta parte, es el hecho de la comunión con él, con Dios. Porque él hablaba la palabra de Dios porque la vivía, porque estaba relacionado con ella y era distinto, a pesar de que vivía en un mundo donde la corrupción, si vamos a sus ancestros, recuerden entonces Caín mata a Abel, pero él no se dejó influenciar por ello para decir también, mi padre, cómo vivieron, por eso yo soy así en esta manera, mi familia que no me ayuda, las cosas, no habló estas cosas. ¿Sabe qué habló? El hecho de tener una relación con Dios, y dice la Biblia, y caminó él con Dios y agradó a Dios. Qué bonita referencia a lo que la Biblia está diciendo. Enoc, el resultado de toda esta parte de que pudiéramos estar conversando en esta mañana y ya cerrando, es lo que la Biblia concluye acerca de la vida de Enoc. ¿Qué concluye la Biblia diciendo? En el 5:24 nos habla algo, la parte interesante, que él cierra. Y dice la palabra de Dios que fue llevado por Dios. Dios lo llevó y no vio muerto. O sea, no se habla de la muerte. Algunos dicen que sí, que murió, y hay muchas posiciones allí en este caso. Pero sí les quiero decir algo muy importante. Él recibió su recompensa aquí en vida para ir a la presencia de Dios. En la fe, en la convicción, vivió y predicó en contra de la corriente de ese mundo. No se dejó guiar por la corriente de ese mundo, no se dejó afectar. Y ante las situaciones que estaban viviendo, él tuvo fe y creyó en todas las promesas divinas, viviendo contra cultura, viviendo contra corriente del mundo, porque su fe estaba puesta en Dios. Juan, hablando a nosotros ahora, y permíteme decirte lo siguiente, Dios a través de Juan nos está hablando algo muy importante. Nuestras vidas tienen que ser transparentes. Uno, y de vivir también en una correcta actitud hacia el pecado, para que entendamos el pecado, y esto es entonces cómo agradamos a Dios. De vivir en una perfecta y agradable relación con Dios, que Dios pueda decir a través de su palabra que sin fe es imposible agradarle. No podemos agradar a Dios viviendo en el pecado, sino al contrario, lo que la Biblia nos está llevando a pensar. Agrademos a Dios, miremos a Dios, pongamos las miradas en nuestro Padre Celestial, y como Juan quería era a través de todas estas cosas como atrapar nuestra mente, atrapar nuestros corazones, para que nosotros pudiéramos ir en este caso a una actitud correcta hacia Dios y pudiéramos decir, como dice el capítulo 1, versículo 9, si hubiésemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En una correcta relación. Y que si tuviéramos aún todavía duda, capítulo 2, versículo 1 dice, tenemos un abogado que nos defiende y un abogado que está allí para llevarnos a la presencia de Dios. Pero hoy lo que Dios quiere es que tú entiendas una cosa muy importante, de ir a una comunión con Dios, como la tuvo también este gran hombre de Dios. Tan grande que fue su testimonio, que hasta el día de hoy nosotros estamos hablando de esa comunión que tuvo con Dios, del hecho del impacto de esa relación que tuvo con Dios, de esa comunión que tuvo con Dios, que hoy nosotros podemos hacer referencia de ello y relacionarlo con Juan para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender entonces que Dios está requiriendo de nosotros comunión, una comunión agradable, en común acuerdo con Dios, pero que sea para el deleite de tenernos a nosotros en su presencia. Que sea tu vida agradable, que sea tu vida de acercamiento hacia Dios, para que puedas agradarle en todo. Y lo principal es que entienda la buena actitud que nosotros como creyentes debemos tener, el rechazo a ese pecado y ser agradable ante Dios. ¿Te parece que oremos en este momento? Allí donde estás, ora conmigo en este momento, no importa dónde estés, y no importa dónde me estés escuchando, en el trabajo, en la casa, donde quiera que tú estés con tu familia, vamos a orar a Dios en este momento y hablemos con Dios. Señor, te doy gracias, porque a través de la vida de este hombre nos quieres decir que quieres tener comunión con nosotros. Nos quieres, Señor, invitar a una comunión perfecta, agradable, de bendición. Gracias, Padre, por esta invitación que nos estás haciendo. Pero pedimos, Señor, para quien me esté escuchando, a mi hermano, mi hermana que me está escuchando, oh Dios, que sea este mensaje para su vida, pero también para mi vida, de acercamiento,
de vivir en comunión contigo, de levantarnos, Señor, y ser agradables a ti, porque queremos amarte, queremos, Señor, estar en esa comunión, que sea, Señor, de entendimiento, que podamos entender en nuestra vida de relación contigo, de transparencia contigo. Y rogamos ahora que la bendición tuya sea sobre mi hermano, sobre mi hermana, que hoy está haciendo una decisión correcta delante de tu presencia. Llénalo de ti, Señor, y te doy gracias por él también. Te doy gracias por ella, porque quiere acercarse mucho más a ti. La bendigo en tu nombre santo y lo bendigo en tu nombre santo. Gracias, Padre, por acercarte a nosotros y por bendecirnos. Y gracias por esta palabra que nos has dado para motivarnos, para seguir en esta fe correcta, en esta fe, Señor, de lucha contigo, pero saber que estamos de la mano contigo, en comunión contigo. Y gracias por llamarnos a esta comunión tan bonita y tan perfecta. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Que la paz de Dios y la bendición de Dios esté con tu vida. Dios te guarde, mi hermano. Si este mensaje ha sido en tu vida de bendición, quisiéramos animarte para que lo compartas con otros, para que sea de bendición también para sus vidas y que la bendición de Dios también alcance a otras personas. Así que te pedimos que le des like acá abajo y también que te suscribas para que así de esta manera otros lo puedan seguir viendo. Además, visítanos también en nuestras redes sociales, allá en Facebook, y también puedes vernos también en Instagram, en la Iglesia El Amor de Dios. Así que queremos invitarte para que nos sigas acompañando y luego seguir escuchando el mensaje. Además tenemos el altar familiar que quisiéramos compartir contigo, como también el estudio Primera de Juan que estamos teniendo en estos momentos. Que la bendición de Dios te acompañe y Dios te bendiga para seguir adelante.